Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Evolución de las tecnologías para la comunicación. Patty conversa con su papá. Patty le dice: «Papá, ¿qué hizo que se inventaran los celulares e internet?» Su papá responde: «Patty, es importante que al buscar una explicación se piense en cómo esos inventos facilitan la vida de los seres humanos». Patty repregunta: ¿por qué el ser humano se preocupó por innovar las tecnologías para la comunicación? ¿Cómo nos podemos comunicar a larga distancia? Reflexiona sobre esta conversación entre Patty y su papá. Patty quedó con mucha curiosidad y comenzó a pensar en los cambios que se han producido a partir de los inventos. Para encontrar respuestas, Patty buscó información en Internet y en un libro que le recomendaron sobre inventos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. En fichas, Patty anotó cada dato que consideró importante. Te invitamos a leer la información que habló y que halló Patty. Querido estudiante, imagina que tienes toda la información siguiente y quieres contarle a tu familia cómo evolucionaron las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo lo harías? Veamos la información. Año 1960. Se creó en Estados Unidos la Internet. Por primera vez, antes que todo el mundo. 1960. 1860, más antes. Se dio el descubrimiento de las ondas de radio. ¿Te diste cuenta? Exacto, es la cronología de los avances de las comunicaciones y las tecnologías de la información. Pero está de forma desordenada. Por ejemplo, en 1926, John Logie Baird, en Inglaterra, realizó la primera transmisión en una pantalla de televisión, en 1926. Apunta las fechas para luego darles un orden adecuado. Mucho más antes, en el año 1400, en el Imperio Incaico, existían los chasquis, que comunicaban de pueblo en pueblo con mensajes que ellos mismos entregaban a través de largos caminos que ellos recorrían. Eso fue en el año 1400. Ahora estamos en el año 1830. En Estados Unidos se inventó el telégrafo. Pero 1000 años antes de Cristo se dio el primer servicio postal. Este año, 2021, los teléfonos plegables serán reemplazados por teléfonos de pantalla extendible. Ver la imagen. Tiempo actual. Volvamos al pasado, en el año 766 a.C. Existían las palomas mensajeras y eran de mucha utilidad. Un poco más adelante, en el año 1885, Hertz en Alemania descubre ondas electromagnéticas, lo que permite comunicarse sin cables. En el año 1966, Nariden Singh en China usó fibras de vidrio larga cubierta en plástico como un elemento transmisor más rápido de datos. Fue en 1966. En 1973, Cooper hace la primera llamada desde un teléfono móvil, que pesaba 800 gramos, por eso se le llamaba celular ladrillo en 1973. Un poco más antes, en 1950, se dio el lanzamiento de los primeros satélites de comunicación al espacio. Mucho más antes, en 1854,
Meucci inventa el primer teléfono, una línea para transmitir voz a través de un cable eléctrico. Sucedió en 1854. Mucho más antes, en 1430, se inventó la imprenta en 1430. Esta es toda la información encontrada por años y por inventos de sistemas de comunicación avanzados y pioneros. Bueno, ¿qué vas a hacer? Así es, ordenarlo de acuerdo a la cronología. Empezamos por lo más antiguo hasta lo más actual, ¿correcto? Tenemos exactamente 15 sucesos, 15 eventos con el año exacto de su acontecimiento, ¿verdad? Vamos a ordenarlos para poder crear una línea del tiempo sobre los avances de las comunicaciones. ¿Qué es lo primero? Así es, antes de Cristo, correcto. Así es, aquí está, ¿verdad? En el año 1000 antes de Cristo se dio el primer servicio postal a través de los mensajes entre los pueblos que estaban en conflictos o en guerras entre los antiguos imperios. Luego, en el año 776 a.C., se utilizaban las palomas mensajeras. Como tercer acontecimiento, en el año 1400 después de Cristo, en el Imperio Incaico existían los chasquis, que eran mensajeros humanos. Y de esta manera ordenamos adecuadamente hasta llegar a los tiempos actuales. Con toda esta información presentada. Aquí tenemos el ejemplo del cuadro en el cual vas a poner el invento del más antiguo al más actual y cómo lo utilizaban en la comunicación, ¿correcto? Así es, son 15 inventos. Lo ordenamos del pasado hasta lo más actual. En el cuaderno de evidencias. Vamos a ordenar estos hechos en forma cronológica. Inventos de las tecnologías de la información y comunicación. Aquí tenemos esta propuesta desarrollada con los años ordenados cronológicamente desde lo más antiguo hasta lo más actual en cuanto a los inventos que se utilizaban en la comunicación. 1000 años antes de Cristo se inventó el primer servicio postal y se utilizaban para comunicarse entre pueblos alejados. Luego, en el año 776 a.C. se inventaron las palomas mensajeras como un medio para mensajes entre grupos de personas en emergencias o problemas. Así comenzaron a utilizarse las palomas como instrumentos de mensajes en los imperios y pueblos antiguos. En el año 1400, continuamos en el orden, el Imperio Incaico tuvo al chasqui como un elemento importante para la comunicación. Este servicio era muy importante porque el chasqui enviaba mensajes al Inca en los Andes peruanos. Seguimos ordenando y en el año 1430, 30 años después de la creación de los chasquis, en 1430 se creó la imprenta. ¿Y cómo se utilizaba en la comunicación este invento? Bueno, la imprenta se utilizaba para la comunicación de la prensa escrita y la creación de documentos. Empezaron a crearse boletines informando de diferentes sucesos a los pobladores gracias a que se podía ya imprimir la tinta y sacarles provecho al inicio de esta prensa escrita en 1430. Además se crearon documentos, se imprimieron documentos y copias de aquellos en los gobiernos de aquellos tiempos. Nos adelantamos hasta el año 1830, seguimos avanzando cronológicamente, y en 1830 se inventó el telégrafo. ¿Y cómo se utilizaba el telégrafo?
para la comunicación de mensajes cortos escritos. Seguimos avanzando. En el año 1854, Menucci inventa el primer teléfono. ¿Para qué servía este invento? Bueno, para la comunicación oral de las personas a través de cables. Luego del invento del teléfono, en 1860, se descubren las ondas de radio. ¿Para qué se utilizaba este invento? Para la comunicación a través de aparatos magnetofónicos en las guerras, en las campañas militares y en la creación de la radio como medio de comunicación masiva, en el año 1860. En el año 1885, el alemán Hertz descubre ondas electromagnéticas, lo que permite comunicarse sin cables. Bueno, ¿para qué se utilizaba? Para los buques, por ejemplo, de transporte y para la comunicación aérea, la comunicación entre los aviones y los aeropuertos o aeródromos. Comunicación para que puedan tener la seguridad del caso al momento de despegar o aterrizar. 1885, gracias a Hertz. En 1926 se realizó la primera transmisión en una pantalla de televisión gracias a John Lloyd Baird. ¿Para qué se utilizaba la televisión? Pues para la comunicación audiovisual, audio e imagen, para todas las personas que tenían una televisión en casa. Estamos viendo cómo se fue creando, desarrollando y evolucionando la comunicación. Seguimos avanzando y en 1950 se lanzaron los primeros satélites de comunicación al espacio, soviéticos y norteamericanos. ¿Para qué se utilizaba? Para los gobiernos y el control de su territorio, y además para defender su soberanía y para mejorar las comunicaciones en general. 1950, lanzamiento de los primeros satélites. En 1960, en Estados Unidos se crea la Internet. ¿Para qué se utilizaba? Para la comunicación a través de la red, contando con una computadora y señal de Internet por el satélite. Eran tiempos en donde la Internet solamente la manejaban los científicos y militares norteamericanos. 1966 se inventó la fibra de vidrio larga, cubierta en plástico. Bueno, ¿para qué se inventó este gran avance tecnológico? Para la masificación de las comunicaciones en cada pueblo a través de los cables y los postes, teléfonos, televisión y actualmente la Internet. Gracias a esta fibra de vidrio larga cubierta en plástico, de Nariden-Shin de China. En 1973, Cooper hace la primera llamada desde un teléfono móvil que pesaba 800 gramos. Bueno, ¿para qué servía este invento? Y actualmente sirve para las comunicaciones con voz en vivo, sin cables y desde cualquier lugar. El invento del móvil o del celular. Y terminamos de ordenar secuencialmente los inventos y estamos en el 2021. Los teléfonos plegables serán reemplazados por teléfonos de pantalla extensible. Bueno, ¿para qué sirven estos teléfonos modernos? Para la comunicación y el uso de aplicaciones modernas, con pantallas táctiles de uso diverso. Así es, a través de los celulares se puede también conectar uno a Internet y utilizar aplicaciones como redes sociales y navegación por la web, gracias a estos teléfonos inteligentes y modernos que utilizamos todos en el 2021. De esta manera, la idea inicial en desorden con estos datos la hemos ordenado adecuadamente. Y aquí tenemos el resultado de ese orden, no solamente con el invento, el año de su creación, sino también en su utilización, cómo se utilizaban en la comunicación. ¿Correcto? Tú también lo vas a desarrollar en tu cuaderno de evidencias. Correcto. Ya estamos con la segunda parte de la actividad de hoy. Ahora, queridos estudiantes, vamos a leer atentamente el caso y responder a las preguntas.
El 5 de agosto del 2010, 33 mineros quedaron atrapados cuando colapsó la mina San José en Chile. Durante 70 días, los mineros se comunicaron por medio de cartas, luego mensajes y finalmente contacto telefónico a través de un cable llamado Paloma. El médico que los atendía grababa música para ellos en iPods e incluso aceptaba peticiones especiales. Les instaba a bajar de peso para que puedan caber en la cápsula Fénix, que finalmente los rescató. Esta comunicación se pudo realizar gracias al avance de las tecnologías de la información y la comunicación. Los mineros fueron rescatados luego de 70 días. Ahora vamos a identificar, de acuerdo a la información que hemos leído, problemas y completar la tabla a continuación sobre el caso de los mineros en Chile. Muy bien, acá tenemos el modelo propuesto. El análisis del caso que hemos leído. Por ejemplo, el problema identificado. 33 mineros atrapados en Chile. Exactamente en la mina San José. ¿Cuál fue el hecho en resumen? Bueno, 33 mineros quedaron atrapados cuando colapsó la mina San José en Chile durante 70 días. Allí se comunicaron de diferentes las diferentes tecnologías de la información y comunicación. Respuesta clave para continuar desarrollando este cuadro sobre el caso. ¿Qué les ayudó? Reiteramos, las diferentes tecnologías de la información y comunicación. Muy bien, ¿cuáles son los inventos que se identifican en el caso leído? Recuerden cómo se comunicaron con los mineros. Inventos: el teléfono. Los cables de fibra óptica también son inventos de las tecnologías de la información y comunicación que se utilizaron en este caso. El iPad, que es un móvil o un celular moderno. Las cápsulas de transporte también se utilizaron. Inventos identificados en el caso de los 33 mineros. En resumen, ¿cuál es el uso que se les dio a estos inventos? Por ejemplo, para la comunicación con los mineros desde los exteriores. Los rescatistas se comunicaban con ellos a través del teléfono, gracias a los cables de fibra óptica. Para mantenerlos motivados también se utilizaron estos instrumentos o estos inventos, y para rescatarlos luego de una acertada planificación a través de las cápsulas de transporte. De esta manera desarrollamos organizadamente la información del caso de los 33 mineros de la mina San José en Chile atrapados durante 70 días. El problema, el hecho que les ayudó, los inventos que se identifican y el uso que se les dio. Análisis exitoso. Cuaderno de evidencias. Tercera y última parte de la actividad de hoy. Queridos estudiantes, queridos niños y queridas niñas, el ser humano es un ser social. Por supuesto, somos seres sociales. La comunicación, por lo tanto, es vital en su desarrollo. Por ello, siempre el ser humano busca mejorar la comunicación valiéndose de la tecnología. Seguramente tú estás pensando cómo la comunicación puede ayudar por el contexto que se está viviendo actualmente y cuánta información se puede compartir ahora con mayor facilidad. Ahora en tiempos de pandemia, ¿te preguntas cómo la comunicación nos puede ayudar? Bueno, ahora vamos a completar la tabla citando un ejemplo de la utilidad de estos descubrimientos para la salud y para la educación. Recuerden la idea principal de esta parte del texto leído. El ser humano es un ser social y por eso
Ahora sí, completemos la tabla citando ejemplos sobre la utilidad de los descubrimientos para nuestra salud y para nuestra educación. Utilidades de las TIC. ¿Qué significa TIC, queridos estudiantes? Por supuesto, TIC significa Tecnologías de la Información y Comunicación. Repetimos, TIC, las tecnologías de la información y comunicación. Veamos los ejemplos planteados. En la salud, antes, ¿cómo se utilizaban las TIC? ¿Para qué servían en la salud? Para los exámenes o diagnósticos de los enfermos o enfermas. Ahora se utilizan también para las operaciones de todo tipo, gracias a las tecnologías modernas. En educación, antes, bueno, las TIC se utilizaban por ejemplo para ver videos en el aula con el televisor y escuchar música con la radio, ¿verdad? La grabadora que llevaba el profesor o profesora. Sin embargo, ahora, gracias al avance de las TIC, nos sirve las tecnologías de la información y comunicación en nuestra educación para comunicarnos vía internet con nuestros compañeros y profesor desde casa por la pandemia. Por eso aprendemos a distancia gracias a las tecnologías de la información y comunicación. Así también han evolucionado y les damos utilidades más completas que nos ayudan en nuestra salud y en nuestra educación. Ejemplos planteados. Tú también plantea otros ejemplos en tu cuaderno de evidencias para demostrar la valoración que les das a las TIC a través del tiempo. ¿Qué son TIC? Tecnologías de la información y comunicación. No se olviden que la tecnología ayudó a crear nuevos inventos para mejorar la comunicación entre las familias y la vida de las personas, acortando distancias y tiempo. Con las tecnologías de la información y comunicación, con las TIC, ganamos todos, ganamos todas. Para terminar, es momento de asumir nuestros compromisos. Vas a conversar con los integrantes de tu familia y vas a explicarles la evolución de las tecnologías de la información, las TIC, a partir del análisis realizado en esta experiencia, resaltando los fines que tuvo. Y vas a responder la siguiente pregunta y vas a animar a tus familiares a que respondan. ¿De qué manera las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan a enfrentar desafíos en el estudio, en los quehaceres del hogar, en el trabajo y en el juego? Recoge las opiniones de tus familiares y tomen acuerdos sobre el uso de estas tecnologías para el bienestar de la familia. Muy bien, el ejemplo planteado en la familia de Robert. Nos ayuda a mejorar la comunicación a distancia entre familiares y compañeros. Nos ayuda a realizar las labores de casa con mayor rapidez y menos esfuerzo físico. Y nos ayuda a estar mejor informados frente a los diferentes sucesos o peligros que pueden afectar nuestra salud y bienestar. Las TIC, es decir, las tecnologías de la información y comunicación, son nuestros aliados si las sabemos aprovechar adecuadamente. Conclusión de la familia de Roberts, del 6º grado. De esta manera hemos conocido sobre la evolución de las tecnologías para la comunicación. Aprendo en casa. Vista educativa, 5º y 6º grado.